Y ya tenemos en nuestros estudios a Carlos Meléndez, politólogo, para conversar de todo un poco. En especial, bueno, ahora, ¿no? Empezando, con respecto a las últimas declaraciones que ha dado Dina Boluarte, ¿no? Que has podido escuchar. Ella ha indicado en esta actividad que ha tenido a propósito por el Día de la Madre con lideresas de ollas comunes, que hay sinvergüenzas que merecen estar presos por robarle al pueblo. Y además ha indicado que ella no es corrupta. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? Bueno, mi primera reacción es que los mandatarios en el Perú van a la cárcel no solamente por temas de corrupción. Van por delitos de lesa humanidad, van por delitos de violaciones a los derechos humanos, van por delitos incluso de tratar de romper el orden constitucional. Entonces, sí, la corrupción es un elemento que ha llevado a muchos presidentes débiles a la cárcel, presidentes que se quedan sin partido, presidentes que se quedan sin respaldo cuando dejan el poder, sin respaldo legislativo. Y es algo, una característica común que tiene la actual presidenta, que como sabemos, y no lo decimos solamente por informes periodísticos, sino por documentos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay mucho que aclarar con respecto a los posibles violaciones a los derechos humanos que hubo justamente en el tema de las protestas sociales en diciembre y enero último, ¿no? Y a propósito de eso, ¿usted cree que está corriendo por ese sendero? ¿Usted habla sobre estos líderes? No, digo, son elementos en común que tienen presidentes que, fijémonos, ¿no? O sea, cuando dejan el poder no deja a nadie para proteger su legado. En términos de reconocer los méritos de los mandatos. Todos los presidentes, mal que bien, unos buenos, otros malos, han tenido un legado que dejar y se requiere, obviamente, que exista una bancada legislativa proveniente del anterior gobierno que sea el encargado de defender esas causas, ¿no? Pero me refiero pues, y en el marco, en realidad, del informe final de la comisión. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Quién va a defender a Dina Boluarte cuando termine su mandato, cuando sea su final? Es decir, ¿van a defenderlo los fujimoristas? ¿Van a defenderlo los de Perú Libre? O viendo el respaldo también popular, ¿no? Que actualmente, según las encuestas, pues está... Creo que la presidenta debe reconocer que, en primer lugar, es una presidenta impopular y que el 85% de peruanos no aprueba su gestión. Pero sobre todo yo creo que ya hemos aprendido mucho la dificultad de caer en discursos esencialistas, ¿no? Lo que acabamos de oír ahora cuando ella se refería a las representantes de los comedores populares y los clubes de madres, ella rescataba mucho su identidad de mujer. Lamentablemente en el Perú el tema de la identidad lo han levantado muchos políticos, lo han politizado, desde Alejandro Toledo, que hoy día está en la cárcel, el mismo Pedro Castillo cuando hablaba de ser un campesino rural. O sea, el hecho de que sea una mujer quechohablante quien está en el poder no necesariamente tiene que ser un mérito, ¿no? O sea, si sobre todo la mayor cantidad de personas que han sido afectadas por la represión del Estado son precisamente quechohablantes, ¿no? Entonces creo que hay que dejar los esencialismos en la política peruana, ¿no? Ahora, eso de repente estos desdecires, ¿no? que ella ha tenido con respecto a, por ejemplo, las últimas declaraciones que ha tenido sobre que ella puede ser, ¿no? Jefa de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene comando, también le provocaría, pues, como que, ¿no? Algo en contra. Sí, digamos que ya vienen varios procesos judiciales donde se involucran, no solamente en este caso particular, obviamente, sino investigaciones de la Fiscalía y otros procesos judiciales que están involucrando cada vez más a actores de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, a diferentes niveles, incluso llegando a niveles ya de comando, ¿no? Para hablar, los temas de derechos humanos son temas de procesos largos, que duran muchos años. Veamos el caso de Urresti, ¿no? O sea, el delito que cometió aparentemente fue cometido hace más de 20 años. Y recién el largo brazo de la ley en temas de derechos humanos precisamente es bastante largo, ¿no? Entonces, por más que, volviendo al tema de la coyuntura, la presidenta trate de desmarcarse, pues genera justamente tensiones con los poderes fácticos militares. Entonces, que lo que están buscando es justamente protección política. O sea, ok, quizás no puede haber responsabilidad jurídica, pero responsabilidad política sí hay definitivamente. Y lo que se ha perdido en el Perú, lamentablemente,
con este gobierno, con los anteriores también, pero sobre todo con este, es que no hay rendición de cuentas, ¿no? Un político que en el Perú nos ruedan cabezas de los ministros por las faltas que ellos cometen. O sea, con tantos desastres naturales mal atendidos, con tantas muertes de la represión estatal. No hay cambios. No hay cambios y eso genera, pues, en la opinión pública una sensación de impunidad, ¿no? Ojo, no solamente es algo del Ejecutivo, también en el Legislativo, con tanto mochasueldo parlamentario que existe y siguen ahí, reciben carteras de Renzo Costa por el Día de la Mujer, del Día de la Madre y entre otros bonos, queda una sensación de impunidad, ¿no? Y eso se ve reflejado, como indicábamos, en las encuestas, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo están pues con porcentajes muy bajos. Pero ahora, luego de estas declaraciones que ha tenido la presidenta Dina Boluarte con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la Policía Nacional también, se ha visto a ella ya muy ligada, ahora último, ¿no? Incluso realizando reuniones, ¿no? con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué trata de querer hacer ahora Dina Boluarte? El único actor con capacidad de veto, el único actor institucional que puede apoyar a Dina Boluarte son las Fuerzas Armadas, precisamente. Ella no tiene partido, no tiene bancada, no pertenece a una élite económica, cultural, provinciana. O sea, ¿quién la va a defender? ¿El Club Apurímac? O sea, cuando ella deje de ser presidenta, entonces... Pero entonces, claro, el único actor, de algún modo, con el cual ella se está llevando, digamos, tienen que protegerse mutuamente. Es decir, que son las fuerzas del orden. Es decir, que se ha dado cuenta de su error y ha tratado de arreglarlo con estas reuniones. Sí, sí. Lo que pasa es que el tema del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la puso en aprietos, ¿no? Además, creo que no se esperaba un reporte tan rápido, tan pronto. Esto también habla mucho del fracaso de la política internacional de este gobierno. Ojo, este gobierno está designando ministros políticos, tanto en la OEA, tanto en España. En Costa Rica nos acabamos de enterar que Juan Jiménez Mayor está de embajador de Costa Rica porque ponen embajadores en Madrid, en San José y en Washington con un tenor político, justamente para tratar de levantar un poco la imagen de este gobierno. Este gobierno ha contratado una consultoría, una agencia de lobby gringa para lavarle la cara ante la opinión pública. Pero ¿qué pesa más? ¿Estos lobbies o estos embajadores políticos o un reporte que no lo han sabido ni siquiera, pues, dilatar un poco, dilatar la salida, ¿no? Para dar un ejemplo, y quizás de ahí hablamos de Chile, el reporte de las movilizaciones del estallido social en Chile, el reporte de la Comisión Interamericana, sale 2 años después de la visita de la Comisión. Ya, para que tengamos una idea de que estos reportes no son tan expeditivos como el que ha salido en el Perú, que ha salido a los 3-4 meses. Exacto, en meses, nada más. Claro, entonces, bueno, que... ¿Se habían relajado entonces? No, digamos, no tienen la habilidad los embajadores que está designando la presidenta para poder, pues, poner paños fríos y poder negociar y poder establecer una relación más institucional con el sistema interamericano de justicia, que tiene sus sesgos. Okay. La comisión tiene sus sesgos. De los 7 comisionados, solamente 2 califican de centro derecha o conservadores. La comisión desde hace buen tiempo tiene unos reportes sesgados de ese tipo, pero eso no significa de que vamos a desconocer lo que dice el reporte. Tiene sesgos en la interpretación ideológica, pero los hechos son los hechos, ¿no? Ahora sí, vamos a... Vamos a Chile. Sí, vamos a hablar justamente del tema, ¿no? Con respecto a la crisis migratoria, varias semanas ya hemos visto justamente esta crisis humanitaria, ¿no? En la frontera Perú-Chile, que ha involucrado diferentes ciudadanos de varias nacionalidades, la mayoría venezolanos, que incluso han tenido que ser repatriados, al menos en un primer vuelo hacia su país, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los demás? Y además, ¿cómo se está tratando esto entre ambos países? ¿Esta crisis migratoria se está politizando? Sí, lamentablemente se ha politizado. Creo que cada país lo ha tratado de politizar para política doméstica, para política interna, ¿no? Este es un tema que tiene que hacerse con organizaciones internacionales, con la ACNUR, con las organizaciones de derechos humanos. Es una crisis internacional
que no estalló en la frontera Perú-Chile, tiene varios eventos. Hemos visto eventos similares en fronteras Colombia-Venezolana, en las fronteras de Ecuador con Colombia. Lamentablemente es un problema bastante frecuente y la solución tiene que ser provenir de la comunidad internacional. Lo que sucede es que este evento en la frontera peruano-chilena justamente estalla en un contexto electoral en Chile. ¿No? En Chile hay una crisis en el tema de la seguridad interna, de la seguridad pública. Ha habido en las últimas semanas, meses, muchos eventos de asesinatos en contra de fuerzas del orden, fuerzas policiales chilenas. Han asesinado carabineros, una institución de mucho prestigio en Chile. Lamentablemente en el Perú no nos indignamos cuando en acciones del orden asesinan a un policía. Los chilenos sí se indignan cuando asesinan a un carabinero. Un problema de seguridad que comparte en realidad Perú con Chile. Exactamente. Le pedimos por favor unos momentos. Dale. Porque vamos a la mesa directiva del Congreso y continuamos nosotros con Carlos Meléndez, politólogo, quien abordaba justamente el tema con respecto a la crisis migratoria que se vive no solamente en nuestra frontera, como usted bien lo indicaba, sino que en varias fronteras más de países justamente en Latinoamérica. ¿Usted cree que esa crisis va a llevar a una crisis mucho mayor, pero ya diplomática en la región? Afortunadamente creo que no, en el sentido de que estamos hablando de cancillerías que tienen un prestigio y una trayectoria, que son capaces de poner paños fríos a estos exabruptos que en realidad surgen de la declaración del alcalde de Tacna y que fue reaccionado por parte de las autoridades ministeriales del gobierno de Gabriel Boric. Pero yo hoy sí creo que el gobierno, una hipótesis, que se tome como hipótesis, que el gobierno de Gabriel Boric trató un poco de levantar este tema en el contexto de las elecciones del Consejo Constitucional, ¿no? Están en el proceso 2.0 de elaboración de una constitución. Y el tema, pues, de la seguridad es un tema que preocupaba a muchos chilenos, que sigue preocupando a muchos chilenos y que lamentablemente está ligado con elementos de xenofobia, con elementos que involucran a personas de otros países, principalmente venezolanos, ¿no? ¿Y el corredor humanitario para usted sería ya la solución a este problema? No, o sea, es una solución temporal para este evento particular. Pero el tema de la inmigración es un tema que se requiere una mirada más integral y más de cooperación. Ahora, lamentablemente, yo sé que algunas organizaciones internacionales como la Alianza del Pacífico no necesariamente tienen que ver frente al tema, pero al momento de politizarse la herencia de la presidencia de la Alianza del Pacífico, lo que genera es pues que no hayan relaciones, por ejemplo, diplomáticas fluidas con Colombia, uno de los países justamente involucrados en estos problemas inmigratorios, ¿no? Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en tiempo real. Ha estado con nosotros Carlos Meléndez, politólogo, hablando de todo un poco, entre ellos la crisis migratoria en nuestras fronteras. Bien, vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más en tiempo real.